Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Yo soy Marlis Mejías y en este episodio me acompaña Jordi Tanta, que es arquitecto y especialista en GenAI en RE/MAX Seguros. Y bueno, Jordi tiene más de una década de experiencia en todo lo que tiene que ver con desarrollo de software, arquitectura de soluciones, transformación tecnológica, y hoy está muy enfocado en pensar estratégicamente cómo implementar la inteligencia artificial generativa en casos de negocio que sean reales y que impacten a la organización, ¿no? Y esto es muy importante en entornos que son bastante corporativos y sectores regulados como lo es la industria de los seguros. Bienvenido, Jordi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marlis? ¿Qué tal? Muchísimo gusto de estar acá contigo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, emocionado de participar y apoyar con un poco del know-how y la experiencia que voy teniendo durante estos últimos años, principalmente con todo este hype y toda la llegada de las tecnologías generativas. Hoy se habla mucho de agentes, sistemas multiagentes, y desde tu mirada, ¿qué parte sientes que es realmente valiosa y qué parte está en el hype aún, digamos? Ya, mira, por ejemplo, esta tecnología tiene aplicaciones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la industria y bueno, en cualquier empresa, siempre buscamos automatizar cualquier operación, ¿no? Esto es porque las operaciones repetitivas y cotidianas terminan siendo muy desgastantes económicamente, ¿no? Por ejemplo, si hay alguna operación de revisar algún documento o dar alguna aprobación, y eventualmente ya no hablamos de una operación, sino hablamos de millones de operaciones al día. Buscar la automatización pues es lo más saludable para una empresa, ¿no? Y sale más costo eficiente. Entonces creo que tecnológicamente vamos avanzando con el tema de la automatización muchísimo. De hecho creo que toda empresa busca automatizar. Y sin embargo hay puntos a los cuales no hemos podido llegar en los últimos años, ¿no? Y estos puntos tienen que ver mucho con el tema cognitivo, con el tema del razonamiento. Entonces, claro, o sea, por ejemplo, yo podría tener un proceso de automatización para el procesamiento de reclamos, ¿no? De usuarios. Sin embargo, cuando yo tengo que sacar el detalle puntual sobre cuál ha sido el motivo principal del reclamo, necesito una persona que lea el reclamo, que lo entienda, que entienda el sentimiento, la emoción detrás, ¿no? De este reclamo para que pueda deducir, mira, este reclamo se refiere específicamente a este servicio. Entonces, esa es una valla, ese es un punto que no hemos podido sobrepasar todavía con las tecnologías tradicionales. Y de hecho, la llegada de la IA generativa sí lo ha permitido, ¿no? La IA generativa nos permite, pues, entregarle información no estructurada. Cuando hablamos de información no estructurada, hablamos, por ejemplo, de texto, fotos, videos. Y en función a ese input que le entregamos, la IA generativa puede generar un proceso de análisis, de razonamiento, de planificación y entregar una deducción, ¿no? Una deducción que es muy rica para nosotros, ¿no? Y esa deducción podría ser simplemente que el reclamo se refiere a la atención al cliente, ¿no? Entonces ya no tenemos que tener una persona. Tenemos la facultad de automatizar el end-to-end del proceso porque ya podemos eliminar a la persona de por medio. ¿Esto qué significa? Que podemos tener un flujo más automático, un flujo más escalable en el tiempo, ¿no? Y más costo eficiente. Entonces, claro, el punto principal y valioso de la IA generativa tiene que ver justamente en esa parte, no en ese frente, en el detalle del razonamiento, la deducción, ¿no? Que son componentes que antes no teníamos a la mano. Y también la capacidad de procesar información estructurada, como documentos, fotos y videos. Ahora, claro, ese es el valor real de esta tecnología. Y de hecho, se están investigando otros puntos en los cuales puede generar muchísimo valor, pero los puntos principales son los que te comento. Y sin embargo, claro, existe un hype, como comentas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este hype? Es que muchas empresas piensan que la IA generativa puede llegar a automatizar toda la empresa. Y eso es un error.
¿no? Finalmente la IA generativa es un componente más dentro de todas las soluciones. De hecho, este componente, si bien es cierto, genera mucha transformación en la operación, es muy nuevo. Y es tan nuevo que recién los proveedores como Amazon y Google, hace un par de meses, estamos hablando de 6, 7 meses, recién tienen soporte nativo para estos servicios, ¿no? A lo que quiero llegar con esto es que, si bien es cierto, es una tecnología muy importante, la evolución tecnológica que va a la par aún no está al nivel para soportar sistemas transaccionales más complejos, ¿no? Y por eso siempre es importante saber que, claro, es una tecnología muy novedosa, muy importante, pero tampoco puedes lanzarte a buscar la automatización de toda tu empresa lanzándole esta tecnología, que la realidad es que su soporte tecnológico es aún bastante joven, ¿no? Falta un poco de crecimiento, falta un poco de evolución. Tal cual, Jordi. De hecho, tomando en cuenta como todo este crecimiento, porque básicamente las empresas se han visto obligadas a crecer o avanzar paralelamente con cómo está avanzando esta misma tecnología, ¿no? Que si bien tiene muchos años en la industria de la inteligencia artificial, estas formas que estamos viendo actualmente pues son bastante distintas y prometedoras. Tomando en cuenta eso, ¿cuál crees que es el error más común que quizás están cometiendo las empresas en medio de todo este hype al subirse a esta ola de la IA, sobre todo la IA agéntica? Sí, bueno, creo que tomando la premisa anterior, ¿no? Creo que un error muy común, y de hecho suelo escuchar mucho estos en ocasiones, ¿no? A niveles de gerencia, es con respecto al uso de la tecnología esa tecnología para tratar de solucionar todos los problemas de la empresa. Y esto se basa principalmente en la desinformación, ¿ya? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque hay muchos frentes que promueven la tecnología, ¿no? La realidad es que esta tecnología no es solamente una tecnología novedosa, sino que también es una batalla industrial entre diferentes entidades tecnológicas, ya sea Amazon, ya sea un Google, ya sea un Salesforce, ya sea un RP, ¿no? O sea, existen un SAP, por ejemplo, existen mucha industria por detrás que está desarrollando también muchas funcionalidades soportadas sobre inteligencia artificial generativa. Y lo que ocurre muchas veces es que estas industrias, luego de haber invertido en estos features, buscan venderlo, ¿no? Y ese proceso de venta es la que es peligrosa, porque de hecho, a ver, estos proveedores pues siempre buscan vender sus productos y sus servicios. El problema es que si antes, por ejemplo, venía un proveedor y te decía, mira, quiero venderte un CRM, tú sabes cómo funciona un CRM. Un CRM lleva años en el mercado, ¿no? Pero si ahora te dicen, quiero venderte un workflow agéntico, tú no sabes cómo reaccionar a eso porque no hay experiencia previa, ¿no? No tienes años de implementación, de referencia para que tú puedas consultar y sepas en verdad cómo funciona. Entonces, lo que está ocurriendo es que muchas veces mucha información asociada al marketing, mucha información asociada a lo que es posible, ¿no? O sea, está llegando a oídos directos de la alta gerencia, de la vicepresidencia, de algunos líderes tecnológicos, y no necesariamente pasa por un filtro previo del área de tecnología. Entonces yo creo que un punto muy importante es que el área de tecnología interna de cada empresa se vuelve un evangelista de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que ellos busquen primero dominar bien la tecnología y luego socializarle correctamente a todos los líderes cuáles son los pros y los contras, ¿no? De hecho, lo que queremos evitar eventualmente es que la empresa venga e invierta $2 millones en una solución que finalmente no genera ROI, ¿no? Y por ejemplo, lo que te comento tiene un respaldo directo de los últimos informes de Gartner, ¿no? Gartner justo comentaba en el último evento que tuvo que casi ninguna empresa ha logrado el ROI hasta el momento al implementar soluciones de IA generativa, que el ROI directo a nivel económico es muy bajo, ¿no? ¿Y esto por qué? O sea, no porque la tecnología no sea buena, sino porque en lugar de usar la tecnología estratégicamente, en los lugares en los que genera valor, lo están usando para todo lo que se les ocurra, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la falta de conocimiento, la falta de información con respecto a la tecnología y, claro,
forma parte también del hype y el marketing que a veces encontramos en las redes sociales. Entiendo, Jordi. Y una pregunta, tomando en cuenta esto que mencionas en relación a que quizás no existe un precedente sobre el cual guiarse para tomar estas decisiones estratégicas con base a la inteligencia artificial generativa o agéntica, como puede ser el caso de la nube, por ejemplo. Cuando una organización dice, queremos implementar algún caso en cualquiera de estas dos IAs, ¿qué preguntas debería hacerse antes de empezar, ¿no? Porque muchas veces como que estos casos vienen, como tú mencionas, ¿no? De las altas gerencias, digamos, de los equipos de negocio, y a partir de allí lo llevan a tecnología. ¿Qué preguntas hay que hacerse antes de empezar? Bueno, creo que de hecho la pregunta principal es ¿cuál es el problema que se quiere solucionar? ¿Ya? Y es una pregunta, a veces puede sonar simple, pero lo que ha estado ocurriendo últimamente es que en lugar de enfocarse en el problema, se están enfocando en la solución, ¿no? Estamos buscando cómo soluciono o cómo arreglo el problema, en lugar de enfocarse en el problema, en lugar de manejar esta perspectiva de enamórate del problema, ¿no? Para entender cuál es la causa raíz de todo este inconveniente. Entonces, algo que nos ha pasado mucho es que cuando un área del negocio o algún proyecto viene con un requerimiento como este, lo primero que hacemos es tratar de voltear, ¿no? Poner al revés la dinámica. No me traigas la solución, tráeme el problema, ¿no? Detállame el problema, explícame el problema, dónde estás perdiendo, o sea, dime cómo lo resuelves actualmente, por ejemplo, ¿no? Si tú me dices, mira, ¿sabes qué? Yo tengo un conjunto de documentos legales. Yo quiero la IA para solucionar la revisión de estos documentos legales. Pero tal vez el documento legal es tan complejo y es tan grande que procesarlo por una IA puede ser costoso, ¿no? Entonces tal vez ahora tienes un practicante y ya lo resuelves. Entonces, claro, habría que validar si en efecto necesitas la IA generativa o simplemente necesitas una persona que te apoye, ¿no? Incluso un practicante podría salirte más costo eficiente. Entonces, siempre es necesario entender correctamente cuál es la problemática que quieres solucionar y luego de ello saber si es que esa problemática requiere un análisis cognitivo, requiere un proceso de deducción, un proceso de razonamiento, o son reglas rígidas, ¿no? Porque muchas veces el usuario se equivoca entre las reglas rígidas y el proceso de razonamiento. ¿Qué cosa es una regla rígida? Por ejemplo, yo puedo decir, tú no puedes retirar dinero del banco si no tienes fondo. Eso es una regla rígida. Es una regla que nunca vas a colocar en un proceso de razonamiento porque siempre tiene que ser así. Siempre tienes que tener fondos para hacer un retiro. Sin embargo, por ejemplo, si yo quiero analizar el proceso de reclamo que mencioné más temprano en la primera pregunta, yo sí necesito razonar y deducir de toda la narración que me ha hecho el usuario cuál es el servicio específico sobre el cual se está quejando, porque el usuario puede, pues, en su explicación narrar de todo, ¿no? Pero yo requiero sí un proceso de razonamiento para poder detectar exactamente sobre qué servicio se está quejando. Entonces, claro, son dos estrategias distintas, ¿no? Una, la regla rígida, la solucionaría con tecnología más tradicional, porque es lo que corresponde, ¿no? No quiero arriesgar a que le permita yo retirar dinero del banco, aún así no tenga fondos, ¿no? Eso no puede pasar. Pero por el contrario, cuando yo quiero razonamiento, sí usaría IA generativa. Entonces, claro, siempre es importante primero identificar el problema, saber cómo lo resuelve actualmente y saber si es que ese problema en verdad requiere un proceso de razonamiento o no. Requiere alguna deducción, ¿no? Requiere tal vez la participación humana, porque de hecho la IA generativa tiene mucho potencial a ver cómo reemplazamos la operación humana dentro del proceso de automatización, ¿no? Por ahí va su foco principal, pero claro, no todo lo tiene muy claro y es por eso que siempre viene alguien y dice queremos implementar agentes, ¿no? Ni siquiera sabe correctamente tal vez cuál es su problemática, pero ya quiere implementar un agente. Sí, tal cual. Y de hecho, va en sintonía con la siguiente pregunta que creo que ya la respondiste, ¿no? Pero que en muchos casos se tiende a querer implementar este tipo de soluciones agénticas o de IA generativa y terminan constituyendo como una sobreingeniería sobre una problemática que se podría resolver con tecnología más tradicional, ¿no?
como tú lo mencionas, que de repente es un flujo bastante sencillo, que de repente no aporta mucho valor a la organización y ya, bueno, se solicita una solución multiagente, ¿no? Entonces, quizás como, no sé si tienes algún otro caso que te gustaría mencionar de cuándo tiene sentido diseñar una solución multiagente y en qué casos sería pues una sobreingeniería básicamente. Bueno, amiga, la premisa principal siempre se basa en la característica de la problemática, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes que implementar soluciones multiagénticas cuando un proceso, una operación es no determinista. ¿Qué significa no determinista? Ya, entonces, yo, por ejemplo, la regla que comenté hace un momento, que necesito tener fondos en mi cuenta bancaria para poder retirar el dinero, es una regla determinista. Significa que yo determino a priori el comportamiento y ese comportamiento siempre se va a cumplir. También significa que, por ejemplo, cuando yo hago una prueba de mi sistema, seguramente solamente haré 2, 3 pruebas para validar que en efecto esta lógica de si no hay fondos, no se retira. Entonces, una lógica determinista se trabaja con tecnologías más tradicionales porque son más seguras para esa operación, ¿no? Mientras por otro lado, las soluciones agénticas o soluciones multiagentes son no deterministas. La deducción que generan se basa principalmente en las instrucciones, ¿no? Entonces, en esa instrucción a ti se te puede pasar una coma, ¿no? Te puedes incluir una palabra que no debes y finalmente la gente puede deducir que tú puedes retirar aún así no tengas fondos, ¿no? Entonces, claro, hay un peligro siempre, pero justo para evitar ese peligro depende mucho de cuál es la estrategia de implementación, en qué casos tú necesitas un comportamiento determinista o no determinista y en qué casos estás dispuesto a aceptar el riesgo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes decir, mira, yo quiero crear un agente que atienda de primera mano a mis usuarios en caso de una compra, de una venta, de un reclamo. Y si bien es cierto, yo puedo decir, bueno, yo soy una empresa más conservadora, yo necesito un comportamiento determinista, ¿no? Para decirle que solamente puedes elegir estas operaciones. Muchas veces el negocio también quiere incursionar y arriesgarse un poco más, ¿no? Y darle un tipo de experiencia distinta al usuario. Entonces, claro, va a valer la pena el riesgo de incursionar en este frente y hacerlo no determinista y hacer que la gente, pues, tenga más apertura para procesar la operación del usuario. Pero siempre hay que compensarlo, ¿no? Con los temas asociados a observabilidad, validación con el equipo de riesgo, seguridad, etc. Tal cual me recordaste, bueno, hace poco me certifiqué en Agentforce y comentaban mucho como esa diferenciación entre alguna acción determinística y otra asociada como a los motores de razonamiento. Me acuerdo porque lo estudié bastante cuando estaba estudiando para la certificación. Jordi, tomando en cuenta tu experiencia y también lo que has estado analizando como en el último tiempo, ¿qué principios de arquitectura recomendarías para diseñar una solución con estas características multiagénticas, ¿no? Algunos de los elementos que se buscan es que sean gobernables, que sean mantenibles, que sean escalables. No sé si se pueden lograr todos al mismo tiempo, pero ¿qué principios recomendarías en ese sentido? Mira, de hecho los principios de arquitectura como los de tecnología son exactamente los mismos, ¿ya? Y de hecho lo que siempre se busca es que cuando se intente incursionar en esta tecnología, todos estén conscientes de que es una tecnología más, por lo cual es importante que mantengas los principios. Ahora, existen algunos componentes, algunos conceptos que terminan siendo más importantes que otros al momento de atacar este tipo de tecnología, y eso es muy cierto. Por ejemplo, es importante manejar el concepto de diseño dirigido por dominio, o el Domain Driven Design. ¿Por qué? Porque eventualmente cada agente requiere contar con una responsabilidad limitada, ¿no? Una responsabilidad acotada y especializada, ¿no? Y acá vamos viendo el tema de, por ejemplo, multiagentes. El esquema de multiagentes surge debido a que inicialmente nosotros estábamos habilitando agentes en un monolito,
Era un agente que intentaba llevarse toda la responsabilidad de toda la operación. Y la realidad es que mientras tu solución va creciendo, necesitas empezar a dividirlo en agentes especializados, ¿no? Y de ahí viene el concepto de sistemas multiagénticos. Por ello, el concepto de diseño dirigido por el dominio es súper importante para que tú puedas definir correctamente qué dominio y especialidad de tener cada pequeño agente, ¿no? La otra también es la capa de integración o la capa de exposición para los agentes. En las empresas y en los corporativos es necesario saber qué agente estás desplegando, qué agente estás exponiendo y tener una sola cara o un solo componente de exposición, ¿no? ¿Por qué? Pues por el tema de seguridad, principalmente. O sea, el tema de seguridad y el tema de gobierno es súper importante. Si no tienes una sola capa de exposición, eventualmente vas a tener agentes digregados por todos los frentes. Y la realidad es que un agente no es igual que un API, ¿no? El agente es muy sensible, es muy complejo de manejar y necesitas, al menos por el momento, hasta que la industria mejore, hasta que la expertise crezca, tenerlo centralizado en un solo componente de exposición. Asimismo, por ejemplo, si tú quieres asegurar tu agente, ya existen componentes de seguridad como los WAF, los que tenemos a los APIs normales, ¿no? Para asegurarlo en caso de que algún intento de ataque se presente. En los servicios de exposición de agentes existen servicios como por ejemplo el Model Armor de GCP que te permite protegerte contra prompt injection, contra hacerle potion hacia el comportamiento del agente, ¿no? Entonces la capa de integración es súper importante. La siguiente es el gobierno del acceso de modelos, ¿no? En el mercado existen muchísimos modelos que tiene cada uno diferentes focos, diferentes objetivos. Es importante poder gobernarlos. ¿Por qué? Porque los modelos son caros, ¿no? La realidad es que son muy caros. Y cuando uno busca hacer procesos de automatizaciones masivas, el costo por token se hace demasiado caro. Entonces sí es importante saber quién está usando el modelo y para qué, ¿no? Y qué regulación estás implementando en cada modelo. Y por último, bueno, los dos últimos yo creo que son de los más importantes, ¿ya? Los últimos son algunos principios, como por ejemplo, algunas máximas, ¿ya? Los servicios autogestionados sobre servicios gestionados. ¿A qué me refiero con esto? Y justo como tú comentabas, hay muchas empresas que se han visto empujadas a desarrollar agentes, mientras que al mismo tiempo la tecnología aún estaba creciendo, se estaba implementando. Y es la realidad. Muchos de nosotros hemos hecho eso. Hemos desarrollado agentes cuando ni Amazon ni Google aún podían soportarlos, ¿no? Y eso es real. Sin embargo, en un proceso de escalamiento no termina siendo saludable. No es saludable. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacerte cargo después de ese componente. Y acá pongo un ejemplo claro, los MCPs. Los MCPs salieron como una moda gigantesca, todo el mundo empezó a hablar de ellos, y aunque la realidad es que muy pocos lo usan, pero es un componente muy importante, y muy importante por el proceso de integración. Sin embargo, en esa época en la que salió el MCP, no había un servicio autogestionado. Y eso significaba que tú tenías que levantar el MCP en un balanceador de carga, con un contenedor, ¿no? Para asegurar la conexión, la integración, el manejo granular de los accesos, toda una carga operativa. Y de hecho muchos equipos empezaron a implementar MCPs. Pero yo creo que ese es un error cuando buscas el tema del escalamiento. Yo puedo entender esto por un piloto. ¿Y por qué digo que es un error? Porque así como Google y Amazon implementaron otros servicios autogestionados que soportaban los servicios de agentes, ya Google y Amazon han implementado servicios autogestionados por los MCPs, que se llevan toda la complejidad del desarrollo, de gestión y el management de ese tipo de soluciones. Entonces, vale la pena despegar. Si es un componente que en verdad suma y es importante para la industria, los proveedores tecnológicos lo van a terminar implementando. No vale la pena salir a producción con componentes open source, librerías que tal vez la comunidad va liberando, que son muy útiles, sí, pero no necesariamente para entornos productivos. Y el último tema sería el de la observabilidad, ¿no? Creo que eso está clarísimo. Tú cuando desarrollas un agente, tú no sabes cómo se va a comportar, no sabes a qué API o qué componente tecnológico va a invocar. Puede variar en cada interacción, ¿no? Porque hay un proceso de razonamiento. Él razona y él determina qué API invocar, a qué servicio comunicarse. Entonces, como tú no sabes en cada interacción cómo se va a comportar, necesitas un fuerte nivel de observabilidad. Para que cuando haya algún error, algún proceso de alucinación, tú puedas detectar rápidamente por qué razonó incorrectamente.
tal vez mi PROM está mal, tal vez mi API está mal diseñada, tiene demasiada información, tal vez el proceso de chunking que estoy haciendo a mi base de datos vectorial no es el adecuado. Entonces la observabilidad te da eso. Y es uno de los componentes más críticos de cualquier arquitectura basada en agentes, el nivel de observabilidad que puedas implementar en tu solución. Justo iba a ese tema también, ¿no? Que creo que está un poco relacionado la observabilidad con temas de orquestación, ¿no? Porque existe todavía este concepto de Shadow API, que es, digamos, no tener como esta visibilidad de todas las APIs que de alguna manera están impactando el negocio, pero ahora con los agentes de inteligencia artificial, donde pueden haber muchas áreas que estén creando sus propios agentes al mismo tiempo, no lo están como comunicando correctamente, se genera, digamos, esta malla inmanejable de agentes, ¿no? ¿Qué recomiendas como para poder contemplar una orquestación desde el inicio o al menos hacerlo en el momento adecuado y de la manera más organizada posible? Claro, bueno, el aplicar DDD es clave, ¿no? Ya desde la concepción tú vas determinando cuántos agentes especializados vas a necesitar en alguna solución. Eh, y dentro de este proceso de determinar estos agentes especializados, también existen diferentes patrones de implementación de estos procesos de orquestación, ¿no? Puede ser una orquestación tradicional en la cual viene la petición y la enrutas al agente especializado, ¿no? Puedes tener orquestaciones secuenciales en las que tú haces que un proceso vaya de agente a agente, ¿no? Con cada agente con una especialidad específica. O tener un agente jerárquico en la cual tienes un supervisor, ¿no? Que valida qué es lo que hace cada agente especializado. Esto es importante, ¿por qué? Porque en efecto cada área puede terminar creando sus propios agentes, ¿no? Con diferentes focos, con diferentes especialidades, con diferentes expertise. Pero una solución agéntica requiere la orquestación de múltiples agentes. Usualmente no se basa en un solo agente. Necesitas un proceso de orquestación. Y la estrategia o el patrón de arquitectura que uses para esa orquestación es clave para tomar tu decisión. Por ejemplo, no es lo mismo tener una orquestación jerárquica en la cual, si bien es cierto, tienes un supervisor que supervisa todo lo que hacen los agentes especializados. El agente supervisor no determina el orden de ejecución. Él solamente supervisa la operación. Pero cuando tú quieres tener un comportamiento más determinista, al menos en el orden, ¿no? Al menos en el orden, puede ser una estrategia más secuencial, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Agente de tópico, imaginamos que estamos haciendo una simulación de un hospital, ¿no? Podemos hacer un agente de enfermería para el frente de tópico, que después pase a un agente de urgencias, ¿no? Que es un médico generalista, y después pase un médico de especialización, tal vez en la emergencia detectó que tiene un problema cardíaco y lo manda al agente cardiólogo. Entonces hay un proceso secuencial. Claro, internamente no sabes cómo va a funcionar el agente. El agente sigue siendo una solución no determinista, ¿no? Pero el proceso de orquestación y la estrategia es crítico para que tú sepas exactamente cómo hacer la implementación y terminar aprovechando todos los agentes que van surgiendo en la organización. Por eso es importante también que todos sepan de estos conceptos. Promoverlo, evangelizarlo es muy importante para que todos tengamos claro de que podemos aportar a la empresa construyendo agentes. Pero hay algunas premisas claras, ¿no? Como el diseño basado en dominios, ¿no? Responsabilidades limitadas y los niveles de observabilidad de cada solución. Y Jordi, cuando estamos, digamos, monitoreando cómo se están comportando estos agentes, ¿qué métricas te parecen más relevantes a tomar en cuenta? Bueno, si hablamos a nivel de métricas, es un poco complicado, ¿ya? Y te comento por qué. Por ejemplo, cuando estamos hablando de agentes que procesan información masiva de grandes volúmenes, seguramente la métrica más importante es el costo, ¿no? Porque no te importa que sea rápido, es un proceso bacheo. Pero cuando estamos hablando de agentes que se exponen directamente al usuario final, la latencia es lo más crítico que puedes tener. Entonces va a depender mucho de la casuística. No hay una fórmula clara de cómo determinar cuál es la métrica más importante. Lo que se tiene que hacer es cruzar con los diferentes actores, ya sea los actores de negocio, los actores de los canales digitales, para poder determinar correctamente cuál es la mejor métrica
que uno puede tener para los agentes que va desplegando producción, ¿no? Hay diferentes temas, como comentas. Yo rescataría entre ellos el costo, la latencia, la velocidad, la transaccionalidad, ¿no? Pero la realidad es que pueden haber muchísimos más. Por ejemplo, no sé, la tasa de satisfacción del cliente puede ser una tasa muchísimo más importante que el costo, la latencia, ¿no? Tal vez puede demorar un poco la gente en responder, pero la respuesta es tan buena que terminas con una satisfacción increíble por parte del cliente. Entonces va a depender mucho de cada caso de uso. Sí, tal cual. Bueno, como mencionabas también, sensibilizar un poco, digamos, a todas las áreas, ¿no? A negocios, que quizás con agentes más orientados hacia el cliente final son quienes se ven más impactados, pero también puede pasar que existan agentes más enfocados en el proceso de desarrollo o en el ciclo de desarrollo y pues ya impacte de otras maneras, ¿no? Em, en ese sentido, muchas veces se habla de la IA desde una fascinación técnica, ¿no? Yo creo que todavía de repente estamos en ese punto, ¿no? En muchas ocasiones hemos hecho charlas y cuando uno hace una demostración de algún producto de la industria, pues todos quedan fascinados y es como oh, magia, ¿no? Excepto cuando lo llevas al caso real. Eh, ¿Cómo sueles aterrizar tú esta conversación en una captura real de valor? Y bueno, creo que un ejercicio muy importante para aterrizar la captura, y hecho esto, a ver, no se aplica solamente para IA generativa, ¿no? Se aplica también para cualquier tecnología. Solo que la realidad es que este ejercicio se ha vuelto más importante en IA generativa porque los usuarios terminan pensando más en la solución que en el problema. Pero algo que sirve mucho es saber qué ocurriría si yo no hago el agente. ¿Qué pasa si yo no construyo el agente? ¿Qué va a pasar con la empresa en los próximos 10 meses? La empresa pues va a la bancarrota, entramos en una deuda gigantesca, no sé, perdemos una cantidad de dinero en específico, tal vez tenemos proyectados ganar, no sé, $200,000 y debido a que no existe la gente, solamente vamos a llegar a $100,000. O sea, es importante saber qué ocurriría si es que no termina implementando la gente, qué le pasaría a la empresa en los próximos 10 meses. Ese es un ejercicio muy útil, la verdad, ¿no? Para que finalmente el usuario pueda darse cuenta y me puede decir, pues mira, la verdad es que no pasa nada porque lo puedo solucionar con mi equipo, trabajaríamos un poco más. Entonces, claro, al escuchar esto, tú ya sabes, bueno, entonces en verdad no tiene ningún valor económico directo, ¿no? Más que el apoyo. Pero el apoyo no se va a trasladar a un ROI directo. Entonces, siempre es importante saber qué pasaría si es que no lo implemento, qué impacto hay en la empresa, de qué otra forma puedo resolverlo y principalmente, cómo cambia mi costo operativo y mi gasto técnico luego de haber implementado el agente. Si, por ejemplo, me dicen que tengo un producto que yo vendo en el mercado y este producto yo le asocio un gasto de $10 y luego de implementar a la gente el gasto ya no es $10, sino que su gasto técnico baja $5, significaría que por cada producto vendido yo tengo un ahorro de casi el 50%, ¿no? En el proyectado eso sería una cantidad gigantesca de dinero. Pero entonces es importante siempre trasladar cuál es el costo operativo y el gasto técnico que se vería afectado luego de implementar el agente, ¿no? Y eso siempre ayuda a cruzarlo con finanzas. Finanzas, la verdad que tiene una mente muy rígida, muy estricta, para poder reconocer rápidamente el ROI. Entonces, algo también muy saludable es invitar a la mesa finanzas, ¿no? Y que finanzas le diga, amiga, ¿sabes qué? Es cierto, sí vas a ahorrar, o le va a decir, amiga, ¿sabes qué? No vas a ahorrar nada, ¿no? Eso solamente para que te dé un poco más de comodidad. Al final no vas a generar ahorro. Entonces, la participación de actores como finanzas es muy importante para aterrizar finalmente la captura de valor. Está súper bueno ese consejo. No sé si a todo el mundo le va a gustar, pero es verdad. Eh, y bueno, pensando un poco en lo rápido que están surgiendo cambios con estas tecnologías de IA generativa y agéntica, ¿qué crees que va a madurar de aquí a los próximos meses en términos, puede ser de arquitectura o de funcionalidades, de capacidades?
Bueno, mira, la realidad es que si yo veo el mundo open source, no el mundo corporativo, ¿no? Pero si veo el mundo open source, ya hay transformaciones espectaculares, ¿no? Y hay Open Cloud, hay herramientas de automatización espectaculares basadas únicamente en agentes, ¿no? Como Cloud Work, o sea que son espectaculares. Eh, pero el impacto no es tan alto como se percibe, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay una limitante y son los créditos o los tokens, ¿no? O sea, tenemos un problema con los tokens. Yo quisiera, por ejemplo, implementar una solución multiagéntica con 40 agentes especializados conversando entre sí, trabajando 24/7, procesando mucha información, pero la realidad es que finalmente lo que ocurre es que tengo problemas de latencia, tengo límites en la ventana de contexto, ¿no? Porque cada modelo de IA generativa puede procesar una ventana de contexto específica. Hay un problema con los tokens, puede que llegue yo al límite de tokens y luego tenga que buscar un tema de aprovisionamiento, lo cual me sale muy caro. Entonces, yo creo que estamos evolucionando de manera muy rápida, muy rápida. Yo creo que los open source nos marcan la línea de cómo va a evolucionar ese tema para el mundo corporativo. Pero creo que el cambio más importante va a ser cuando mejore la infraestructura. Yo creo que en los próximos 12 meses deberíamos ver cómo la cantidad de ventana de contexto que puede procesar un modelo se triplica o cuadruplica, los costos por millón de token disminuyen a la mitad, ¿no? La disponibilidad de las soluciones de IA generativa incrementan, y esto de acá nos daría sí un escalón muy alto para ver en verdad el valor de las soluciones de IA generativa. Actualmente hay un valor, sí, claro que sí, pero los limitantes a nivel de infraestructura, ya sea por el tema de los tokens, ya sea por el tema de la latencia, ya sea por el tema de la ventana de procesamiento, hace que no toda solución puede escalar de manera productiva, ¿no? En tu local, en tu computadora puede funcionar muy bien, pero cuando le escales a millones de operaciones, ahí te vas a enfrentar a un problema muy fuerte, ¿no? Entonces sí espero que al menos en los próximos 12 meses la infraestructura mejore muchísimo y esto ayude a mejorar mucho las implementaciones dentro del mundo empresarial. Sí, tienes toda la razón. Y bueno, igual hemos visto acciones bastante contundentes que están haciendo los hyperscalers, las marcas, para, para poder tener como una infraestructura, ofrecer una infraestructura mucho más sólida, ¿no? Que digamos, esas noticias también están entretenidas de ver. Jordi, ya para ir finalizando, muchas de las personas que escuchan este podcast, además de posibles clientes, digamos, también lo escuchan personas de la comunidad tecnológica que se encuentran trabajando actualmente en equipos de tecnología. ¿Qué consejo le darías a un arquitecto o a un líder técnico que quizás quiere entrar en este mundo, profundizar un poco más, pero quiere hacerlo con criterio y no desde este punto de vista del hype o de la moda necesariamente? Mira, yo creo que es muy importante que logren entender que la gente es un componente más dentro de toda la solución. Creo que lo he recalcado mucho en toda la conversación, pero te explico por qué. Si tú llegas con el mensaje, ¿no? De que este agente, la IA, es el componente principal de toda la solución, que forma parte del cerebro principal de toda la operación, lo que va a ocurrir es que va a venir el equipo de riesgos tecnológicos, va a venir el equipo de seguridad y va a empezar a poner un conjunto de candados espectaculares en toda la solución. ¿Por qué? Porque es razonable, es una tecnología muy nueva. O sea, el riesgo de implementación puede ser muy alto. Entonces, claro, cuando digo que la IA es un componente más dentro de la solución, no lo digo solo con el objetivo de bajar el hype, sino porque es importante que todos los stakeholders entiendan que cuando yo abro la brecha a una tecnología tan novedosa, ¿no? Tengo que controlar solamente esa tecnología, que es un pedazo, una parte de la solución, no es toda mi solución. Si yo, por ejemplo, tengo un agente que se integra a APIs o se integra a bases de datos, me ha tocado el escenario en el cual me dicen, bueno, el agente se va a integrar al API, ese API tiene deuda técnica, el agente no puede integrarse. Y yo digo, está muy bien, ¿no? Está muy bien que no puede integrarse. Pero el motivo por el cual debemos solucionar la deuda técnica del API no es por el agente,
no es por la llegada de esta tecnología, porque esa API seguramente yo la uso en mi aplicación, la uso en mi operación, la uso en mis procesos transaccionales. Entonces, el API debe solucionarse como deuda técnica, pues porque debe, ¿no? Porque su deber ser es que funcione correctamente, no solamente por el agente, ¿no? Entonces, sí es importante disgregar e identificar que el agente es solamente una parte de toda una solución tecnológica y que esa parte en específica seguramente tiene que tener toda una estrategia, un manejo, una forma eh, de controlar y asegurar la seguridad de la solución. Pero no lo es todo. Cada frente tiene su parte de su propio mundo tecnológico, su propio aporte y sus propios riesgos de seguridad de que uno tiene que ser pues enfocado de manera correcta, ¿no? Decir que la IA forma parte de toda la solución significaría que voy a agregar yo todas las reglas de seguridad de la IA generativa, que son muchísimas, y son muchísimas ¿por qué? Porque esta tecnología es tan novedosa que pues aún no se decide cuál es más importante que otra, y la voy a terminar trasladando a toda la solución. Y eso finalmente va a requerir mucha burocracia, ¿no? Entonces es muy importante que logre determinar esto y también separar el mundo determinista y el mundo no determinista, ¿no? Yo no puedo, y algo que está sonando mucho ahora es, por ejemplo, el concepto de agentic workflows o workflows agénticos, ¿no? En el que comentan de que yo puedo implementar diferentes agentes y claro, he escuchado por ahí que algunos equipos quieren mover los flujos de procesos actuales y volverlos todos agénticos, ¿no? Pero pues eso no funciona tanto así, ¿no? O sea, la verdad es que la teoría te lo dice, pero en la práctica yo nunca implementaría un proceso agéntico en la cual yo le dé la potestad a la gente de validar que antes de retirar dinero tiene que tener fondos en su cuenta bancaria. Yo no pondría eso en un flujo agéntico. Eso es un flujo determinista, un flujo fijo con reglas fijas. En algún punto seguramente puede integrarse a un flujo agéntico, ¿no? Y el agente puede decidir, mira, si la persona no tiene fondos, ahí mismo le mando una promoción para que se saque una tarjeta, pueda retirar el efectivo y yo le mando una campaña y le mando una notificación por el celular. Ese proceso de razonamiento, muy interesante, ahí sí participa en la gente. Pero en reglas deterministas, reglas duras, es mejor tener un workflow determinista, ¿no? Y esto es muy, muy importante, porque los agentes son no deterministas. Se te puede pasar una coma, puedes hacer incorrectamente una oración, una palabra, y vas a incurrir en un error muy grave, ¿no? Y no basta comprobarlo. Y eso sí quiero que tal vez todos tengan siempre claro, ¿no? No basta con que tú pruebas a la gente 50 veces o 100 veces y tú le mandes la misma pregunta con diferentes variaciones a la gente. Porque la vez 101, la vez 102 en la cual ya estás en producción, ahí va a fallar. Y por eso otra recomendación importante es las marchas blancas. Creo que las soluciones de IA generativa son las soluciones que deben tener una marcha blanca más extendida de lo tradicional, porque tú necesitas observar e ir ajustando, ya sean los prompts, las APIs, el RAG, porque nunca vas a estar seguro de que funcione adecuadamente hasta que lo pongas en producción. Ya en producción te vas a percatar y vas a hacer los ajustes, ¿no? Por eso también es importante que el paso de producción sea paulatino, sea progresivo, sea controlado, ¿no? Pero esto de acá se hace porque, pues por su característica no determinista, porque tú no sabes cómo se va a comportar en la realidad en producción. Y bueno, esa sería la recomendación para cualquier líder o arquitecto de tecnología que quiera incursionar en este mundo, ¿no? Que es bastante bonito, es muy bueno, hay muchas novedades, mucho de lo que quieras hacer se basa en papers, en investigaciones, ¿no? En verdad es muy loco, te sientes un científico, pero tienes que tener mucho cuidado, ¿no? De todas formas, hay que tener siempre mucho cuidado y bueno, saber cómo sacarle provecho a la tecnología. Tal cual. Justo te iba a decir eso, que es un mundo de momento bastante enfocado en la experimentación, muy, muy científico, muy orientado también a investigar, a probar y no siempre se puede permitir ese mismo nivel en una organización, en una corporación, básicamente. Así que yo creo que todas estas recomendaciones que has dado hoy eh, han respondido muchas dudas que pueden estar en la mente de las personas que nos escuchan en este momento, o incluso líderes que no necesariamente tienen antecedentes técnicos, digamos, ¿no? Que creo que podrían ser también quienes tienen estas preocupaciones un poco más
arraigadas. Jordi, te quiero agradecer mucho por acompañarnos hoy y por todo este conocimiento tan genial que has compartido con nosotros. Muchísimas gracias, Marlis. Muchas gracias a Dynamics por la oportunidad, por el espacio y bueno, con mucho gusto de acompañarlos en un siguiente podcast o un siguiente evento cuando sea necesario. Muchísimas gracias. Buenísimo, sí, eso estaría perfecto. De hecho, que pudieras conversar también con el equipo de ingeniería y grabar un podcast juntos estaría muy entretenido también. Así que te agradezco mucho y agradezco también a todos los que nos han escuchado en este episodio del podcast. Ya como saben empezamos esta 7ª temporada y vienen muchos episodios más, así que estén pendientes. Yo soy Marlis Mejías y esto fue el podcast de Dynamic Devs. Gracias. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.